Buenas tardes, mi nombre es Juan Miguel Vázquez, soy estudiante de Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas. Voy en segundo semestre, es un trabajo para la materia de Teoría del Estado. Para la actividad del día de hoy, debemos realizar un análisis del Estado colombiano a partir de Kelsen y Weber, mostrando sus principales posturas y manifestando cómo el Estado colombiano actualmente los aplica, si siguen o no las pautas establecidas por los autores, o si se han dado una reconfiguración con la concepción de estos elementos. Para iniciar este video quiero hacer un recuento de qué es el Estado. El Estado es la forma y organización de la sociedad, de su gobierno y al establecimiento de las normas de convivencia humana. Es la unidad jurídica de los individuos que constituyen un pueblo, que viven al abrigo de un territorio y bajo el imperio de una ley, con el fin de alcanzar el bien común. Partiendo de este hecho, empezamos a estudiar las teorías de Max Weber, que nos habla de la administración del Estado, y que lo que busca es la estructuración de las personas, y nos dice que según la organización burocrática que exista en un país, es de esto que dependerá la eficiencia de la organización mediante una verdadera planeación. Max Weber nos habla de que en el Estado existen responsabilidades de dominación y nos habla de tres tipos. La primera, que es la que puede ser de tipo familiar o religiosa, donde hay una exigencia de ética y valores, quienes son los encargados de nuestros actuares, ¿sí? Quienes nos hacen reflexionar sobre las actividades que hacemos, si son buenas o malas según la ética que nos hayan enseñado. El otro tipo de dominación que existe es la dominación de las personas con la capacidad de liderazgo. Son estas personas que con sus pensamientos y discursos logran generar cambios en los actuares de las personas. ¿Sí? Son estas personas que pueden pararse en un lugar, en un parque, y con sus pensamientos, con sus palabras, nos pueden hacer cambiar a nosotros nuestros pensamientos y hacer tomar decisiones a favor o en contra de lo que ellos están diciendo. Y por último está la dominación de tipo legal, que es la que está plasmada en las leyes, que se debe cumplir bajo cualquier circunstancia y el no cumplimiento de esta tendrá algún castigo. Teniendo en cuenta estas teorías de dominación, nos damos cuenta que en Colombia contamos con la dominación legal, ¿sí? Teniendo en cuenta que por un periodo de 4 años y mediante un sistema electoral, el país escoge a una persona para que sea esa persona quien lleve las riendas del país, tomando las decisiones con las cuales debemos asumir todos. Es importante para poder continuar con la exposición, poder despejar algunos términos para que todos podamos hablar un mismo idioma. Decimos que según Weber, la burocracia es el fundamento para que el Estado trabaje de una forma eficaz y eficiente, logrando una buena administración de la población, y que esto cuenta con unas características básicas. La primera, que son de carácter legal, todo deberá estar escrito y soportado, como lo está en Colombia en la Carta Magna. Otra de las características es que debe ser de carácter racional y debe tener una división del trabajo. En Colombia nos damos cuenta que sí existe y que está dividida por el poder político, por la rama ejecutiva, legislativa y judicial. La característica que más me llama la atención es que nos habla de una competencia técnica y meritocrática. En Colombia no se cumple, teniendo en cuenta que la política colombiana se mueve a través de las influencias y amistades, por medio de favores que hacen a las personas que se están lanzando a la presidencia o a cualquier cargo público como mandatarios. Pero estas personas, cuando llegan a su poder, llegan con su gabinete, y sin importar la cantidad de requisitos que existan en alguna ley o decreto, ellos los ponen en esos lugares. Pero claro, a las personas que son de bajos recursos y que no tienen ningún tipo de amistad política, les hacen llenar una cantidad de documentos e inscribirse en una cantidad de páginas, subiendo cada uno de sus estudios para ver si es apto o no. Entonces, en Colombia nos damos cuenta de que sí se cumple, pero al mismo tiempo no. O sea, se cumple para algunas personas y no para todas.
Nos habla de la especialización de la administración y la profesionalización del participante, que es el otro punto que no se cumple. En Colombia tenemos más de un 30% de los alcaldes que han terminado solamente el bachillerato y tan solo un 25% tienen un pregrado, números que según la teoría de Weber son demasiado bajos y no debería ser así. Otra característica importante de las teorías de Weber es que cada gobierno debería ser diferente, y en Colombia vemos que una de las carreras con menos credibilidad y con más mala imagen institucional es la política colombiana, ya que para Colombia el tema de las elecciones es algo que se mueve con dinero y ya estamos resignados a que no importa quién gane o quién suba al poder, no va a hacer nada diferente y va a seguir robando. Bueno, hablando ahora de cómo Hans Kelsen apoya la teoría de Weber o cómo con su teoría ayudan a fundamentar un Estado, hablamos de que Hans Kelsen nos habla de la teoría pura del derecho, ¿sí? Nos dice que el Estado no es sociológico, que es jurídico. Él tiene dos teorías, que es la sociológica y la jurídica. En la sociológica, pues él se pregunta por qué los hombres tienen ese comportamiento, ¿sí? ¿Cuáles son las causas? Y en la jurídica se habla de cuál debería ser el comportamiento de los hombres y la prescribe en el derecho positivo. Él hace una comparación sencilla entre el Estado y el derecho, donde nos dice que el Estado es el ser y el derecho es la norma, el deber ser. El señor Kelsen, por medio de su pirámide, nos explica pues la importancia de cada una de las leyes y cómo están organizadas. Tenemos que en la punta está la Carta Magna, la Constitución Política, ¿sí? Luego siguen la ley, que son los decretos de urgencia, las resoluciones legislativas, que son las leyes que se emiten por parte del Congreso de la República, los decretos supremos, que son los que se dan por parte de la rama ejecutiva, y las resoluciones, que son las emitidas por los ministerios. Y por último, él nos habla de las tres ramas del poder público. Tenemos el poder ejecutivo, que está liderada por el presidente de la República y es la que se encarga de defender los derechos y deberes de los colombianos. Está el poder legislativo, a mando del Congreso de la República, y son quienes se encargan de elaborar las leyes de nuestro país. Y por último está el poder judicial, que está a cabeza de la Corte Suprema de Justicia y es la que se encarga de velar por el cumplimiento de la ley y castiga a sus infractores. Teniendo en cuenta esta información, pues nos damos cuenta que Marx y Weber, entre ellos dos, nos dan o nos brindan las herramientas necesarias para que un Estado funcione correctamente. En Colombia, pues nos damos cuenta que sí se tienen casi todas las características y casi se cumple con casi todos los elementos que proponen Weber y Kelsen en sus teorías, pero que venimos fallando por temas de corrupción, por momentos en los que el Estado no ha podido brindar la seguridad completamente a sus ciudadanos. Muchas gracias por su atención.